Hola, me llamo Albert, tengo 18 años y soy de Barcelona. Este es un vídeo de presentación de mi canal de YouTube, el que mayoritariamente irá sobre estudio, y aunque también podré hacer vídeos de lo que me pidáis. Empezaré con un vídeo de introducción así más ameno y será de los tips de selectividad, o sea, haré una presentación del canal y tips para selectividad. Así que empezamos. Vale, para empezar, tenemos que tener en cuenta diferentes trucos para ir a prepararte, bueno, para presentarte a las pruebas de la selectividad, que son unas pruebas que, para la gente que no lo sepa, son unas pruebas que se realizan en España para acceder a la universidad. Estas pruebas van a determinar si una persona accede a una carrera o no. Asimismo, la nota de selectividad se calcularía como un cómputo general de bachillerato que cuenta 60%, la fase general, que sería en caso de Cataluña, catalán, castellano, inglés, historia y matemáticas, o latín o las asignaturas de modalidad, que sería un 40%, y luego le sumaríamos las específicas, que hay un total de 2 que ponderan. Entonces, para obtener nuestra nota se tendría que hacer la suma total y podemos llegar a obtener 14 puntos. ¿Qué queremos hacer si queremos obtener 14 puntos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues para sacar el máximo rendimiento posible tenemos que llevar un buen bachillerato. Entonces, en primero y segundo de bachillerato nos tenemos que haber preparado bastante bien. Es decir, debemos llevar una media bastante alta si lo que optamos son carreras con una nota de corte bastante elevada. Por tanto, para obtener esta nota deberíamos estar haciendo un bachillerato bastante bueno, es decir, estudiando bastante y sacando buenas notas. Si quieres acceder, por ejemplo, a medicina, doble grado de Derecho en algunas ocasiones y en algunas universidades, lo que deberás es tener una media más o menos superior al 9 de bachillerato. Entonces, ¿cuáles son los tips principales para sacar esta media? Primero, la organización. Si quieres obtener buenas notas, debes tener una organización. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que hacía es planificarme el día de estudio. Entonces, todos los días tenía que realizar diferente estudio de diferentes materias. Pues pongamos que un día tenía que estudiar catalán, castellano, inglés y historia. Son 4 asignaturas. Entonces yo lo que decidía era ponerme de un horario, o sea, por ejemplo, media hora para estudiar catalán, una hora para estudiar castellano, media hora inglés y una hora más para estudiar historia. Me ponía este tiempo y eran las asignaturas que sabía que iba a estudiar durante ese día. A lo mejor es un fin de semana, pongamos, es sábado, y yo me he puesto que voy a estudiar 4 horas. Sé que 4 horas lo puedo hacer. Entonces, si lo cumplo, me puedo permitir un descanso y si me apetece, puedo seguir estudiando y hacer nuevas tareas, es decir, avanzar temario. Pero lo que tenía que hacer para el día lo hago seguro. Entonces, la primera como regla o objetivo es ponernos horarios que sabemos que vamos a hacer. Luego, como segunda norma, sería realizar un buen estudio. ¿Cómo realizamos un buen estudio? Pues es bastante sencillo. Lo que tienes que hacer es tener un tiempo cronometrado de estudio fijo. Entonces, nosotros estudiaremos durante ese determinado tiempo sin mirar otras cosas que no sean los estudios. Y luego, para prepararnos la selectividad, por ejemplo, ahora os he dado estos 2 tips así rápidos, pero os voy a decir también algunos trucos que me sirvieron. Por ejemplo, si yo quería estudiar alguna asignatura, lo que hacía, por ejemplo, si era de bastante memorizar, tipo historia, me hacía, subrayaba el temario y pues lo subrayaba con diferente color. Entonces, dependiendo del tema, lo iba subrayando con un color u otro, hasta que al final pues se me quedaba más o menos todo el temario por los colores. Entonces yo pensaba amarillo y me venía a la cabeza esa página. Yo lo recomendaría, aunque depende de cada persona, si te gusta o no trabajar con colores. Es decir, con subrayadores de diferentes colores. Vale, luego, ahora os voy a hablar de cómo organizarte las diferentes asignaturas. Para empezar,
Catalán. Catalán debes hacer bastantes exámenes. Sí que es cierto que antes de prepararte los exámenes, o sea, de hacer exámenes, deberías mirarte la teoría. Entonces, cuando te miras la teoría, te has aprendido más o menos de memoria los libros, que es leerlos, mirar resúmenes por internet e incluso mirar vídeos de YouTube. Cuando has hecho todo esto, pues ya sí que va bien realizar exámenes. Entonces, haces muchos exámenes. En castellano igual, es saber de qué van los libros y saber contestar las preguntas tipo examen de los libros. Es muy importante que para catalán y castellano no realicemos faltas ortográficas, ya que estas nos van a penalizar 0,1 cada una, al menos aquí en Cataluña. Entonces es bastante importante que no lo hagáis. Luego, también para organizarte, para sacar una nota en inglés, por ejemplo, aquí en Cataluña, el examen tendrá listening, reading y writing. Entonces, en el listening y reading tenemos que llevar una buena preparación a nivel de comprensión oral y comprensión escrita. Es decir, podemos realizar algunos modelos de exámenes antes de hacer el examen. Pero no es estudiar como si, sino que es realizar exámenes. Lo que sí que deberíamos estudiar sería a nivel de escritura. A nivel de writing tendríamos que estudiarnos los diferentes tipos de estructuras de los writings que se tienen que hacer, porque más o menos el enunciado siempre nos dirá cuál es la estructura que quieren. Entonces el corrector, cuando vea esa estructura, nos va a contar mejor o peor la asignatura. Luego, historia. Historia, como he dicho antes, yo lo que hago es basarme en colores. Entonces subrayaba los diferentes párrafos o diferentes subapartados, los iba subrayando con diferentes colores. Entonces a mí me venía a la cabeza a la hora de hacer el examen este temario por el color. Asimismo también cuando iba a la biblioteca a estudiar lo que hacía era realizarme audios. Entonces yo me grababa notas de voz en el iPhone y me lo llevaba a la biblioteca y me ponía los auriculares. Entonces cuando me quería poner a estudiar me cogía el libro y me ponía a escuchar mientras leía lo que ponía en el libro. Entonces eso lo hacía una vez al día. Entonces iba repasando diferente temario, a lo mejor 2 temas al día, mientras los iba escuchando. Entonces luego llegó ya la semana de antes que decidí dejar de escuchar audios y solo pensar en mirar. Entonces lo que iba haciendo era leer. La historia es mucho leer y memorizar el examen. Luego también es importante que miréis los modelos de exámenes para que os familiaricéis con las preguntas que os van a hacer. Y luego matemáticas. Yo, por ejemplo, aunque he hecho el bachillerato científico, que no lo he dicho anteriormente, pero es el que yo he hecho, no realicé las mates científicas en la fase general, sino que hice las del social. Entonces, para la gente que sea del social y para la gente que no sea del social también es bastante importante este punto. ¿Por qué decidí hacer las mates del social? Porque me dijeron que con la base de las mates científicas era bastante viable sacar buena nota en matemáticas sociales, entonces decidí ir a por ello. Lo único que tenía que hacer de diferencia era inecuaciones y programación lineal. Por tanto, me lo estudié por mi cuenta. Todo esto me lo estudié yo por mi cuenta, matemáticas del social. Entonces, lo que os recomendaría a la gente que no ha hecho mates del social es mirar vídeos de YouTube y a buscar apuntes. Asimismo, también os recomendaría que practiquéis bastante exámenes, porque los exámenes son bastante diferentes, son más problemas y más razonar, es como más todo pensarlo. Entonces, es eso. Pero yo os animaría, si hacéis mates científicos, o sea, si estáis haciendo bachillerato científico, a hacerlas. Y la gente que está haciendo el mates de social, os animaría a que las preparaseis bien, porque se puede sacar bastante buena nota. Luego las dos específicas que yo realicé fueron química y biología. Entonces, para estudiar química, lo que yo hice fue primero estudiar cada tema por separado y me los iba estudiando y memorizando la teoría. Y luego ya empecé a hacer exámenes desde el 2010 hasta el 2019, bueno, 18. Entonces hice exámenes y bien, más o menos bien. Hasta que hice el examen y me di cuenta que en el examen lo que me faltaba y lo que yo creo que debería haber invertido más tiempo es en estudiar los problemas experimentales, es decir, los métodos experimentales que hicimos, que se supone que hacíamos en la escuela, que yo no hice, por ejemplo, en mi caso.
Entonces, por ejemplo, tipo, reacciones ácido-base estas no, porque yo personalmente sí que las había tenido bastante bien, pero a lo mejor algunos principios de solubilidad bastante extraños, pues sí que deberíamos estudiarlos. Entonces, lo que os recomiendo es buscar en páginas de internet como podríamos tener Selectivitat para Cataluña y podemos descargarnos diferentes apuntes. Entonces, por ejemplo, hay algunos que te explican bastante bien los problemas experimentales. Con que nos los memoricemos y a la hora del examen nos lo pregunten y lo pongamos, ya está bien. Entonces, a mí lo que me pasó y lo que me falló fue eso, que no me lo sabía bien el procedimiento experimental que me preguntaron y pues me bajó un poco la nota. Y luego también es verdad que en química, por ejemplo, me ha servido bastante este libro, ¿vale? A ver si lo veis. Es el de Una química para todos, de Química Pau. A mí me ha servido bastante, tanto en química como en biología. También en mates del científico, para cuando estaba haciendo bachillerato, me sirvió bastante. Entonces os recomendaría que lo utilizaseis. Asimismo, es verdad que luego, por otra parte, para hablar de biología, es importante destacar que biología es una asignatura que es bastante como chula, por así decirlo, es bastante amena para estudiar y te lo puedes estudiar rápido la asignatura. Eso sí, para los problemas o las preguntas que te hacen en los exámenes, sí que debes ir un poco más con cuidado, porque siempre van a preguntar van a preguntar cosas bastante, ¿cómo decirlo?, puntillosas. Es decir, nos van a preguntar sobre temas bastante en concreto y querrán que nosotros les pongamos los puntos importantes. Es verdad que yo, por ejemplo, para estudiar biología, lo que hice fue primero estudiarme todo el temario y luego empezar a hacer exámenes. Y entonces, cuando hice exámenes, lo que hacía era mirarme las correcciones. Entonces, me miraba las correcciones y veía lo que había fallado y cuáles eran los puntos importantes, porque las correcciones nos salen más o menos siempre en plan. Si, por ejemplo, estamos hablando de evolución, pongamos un ejemplo. En un ejercicio nos explican una cosa y nos preguntan, por ejemplo, qué son las cosas fundamentales. Entonces tú a lo mejor tienes que poner mutación, recombinación cromosómica y selección natural. Entonces yo tenía que poner esas tres cosas y a lo mejor se me había olvidado algo. Entonces es importante que tengáis en cuenta esos 3 puntos o los puntos que os digan las correcciones y que sepáis hacer una buena redacción, que es lo que valoran, aunque se fijan más en los puntos importantes. Y esto de biología. Entonces, yo creo que si os preparáis bien selectividad, sacáis buena nota. Eso sí, los nervios no os pueden jugar una mala pasada, porque por los nervios podéis bajar bastante la nota de selectividad, que es lo que me pasó en mi caso. Yo, por ejemplo, he hecho 2 veces la selectividad en junio. Yo venía de una media de bachillerato de 9,01. En junio saqué en catalán, bueno, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que un 6, algo. En castellano un 8. En inglés pinché en junio bastante mal. Saqué un 5,5. O sea que bastante mal. Y en matemáticas sociales un 8,5. Y luego en las específicas en química un 7,5 y en biología un 8. Que el 8 de biología no sé dónde salió porque bastante mejor me fue. Entonces, es eso, a mí los nervios me jugaron una mala pasada, entonces bastante mal me salió y en junio saqué 11,466. Luego decidí presentarme otra vez en septiembre y en septiembre me la preparé tampoco con mucha antelación, sino con 2 semanas más o menos, y como iba con menos nervios me salió bastante mejor. En catalán saqué un 7, en castellano un 7,5, en inglés un 8,5, en historia un 10, que en junio había sacado un 9, que no lo he dicho, en matemáticas del social un 9,5, y luego en las específicas en biología y química un 8,5 en ambas, y me quedó un 12,146. Luego, este año he estado haciendo un ciclo formativo de grado superior en química ambiental y la nota de la fase general me ha quedado en 9,400 de momento, que aún me falta alguna cosa y luego ya os lo cambiaré por la biografía. Pero de momento me ha quedado un 9,400. Entonces con el 9,400 y los 2 8,5 me queda un 12,800, que podría acceder a cualquier carrera. Entonces, espero que os haya servido este vídeo. Si tenéis cualquier duda, dejadmelo en los comentarios y pues intentaré responderla.